casa suya para poder llegar hasta su hogar. Muchísimas gracias. Hoy es un domingo bonito, una mañana bonita, donde el Señor pues se ha movido por acá grandemente. Soy el pastor y capellán Luis Saborío de la iglesia El Shaddai, ubicada en San José, Costa Rica, aquí en la ciudad de Santa Ana. Qué bueno es tenerle a usted acá y que usted me tenga ahí para escuchar un momento la oración, y también quiero compartir con usted la palabra de Dios. Por lo menos darle un poco ánimo a usted acerca de la palabra de Dios y de cómo estamos nosotros o actuamos conforme a las circunstancias que pasamos. Saludamos a los amigos del Facebook. Muchísimas gracias a usted por estar con nosotros. Gracias a usted por su familia. Bendigo a la iglesia El Shaddai, en la cual pastoreo. Dios te bendiga, familia. Muchas gracias por sus oraciones. Gracias por todo. Ya pronto nos vamos a ver, ahora el 21 de junio, ¿verdad? A las 9 de la mañana, domingo a las 9 ya vamos a empezar a abrir nuestras congregaciones aquí en Costa Rica. Y muchas gracias por todas las cosas. La verdad es que Dios ha sido bueno, Dios ha sido Dios fiel, y creo que ese es el Dios que usted tiene, el que yo tengo. Así que muchísimas gracias. Quiero hacer una oración. Yo no sé cómo está su cuerpo, su necesidad, pero quisiera hacer esta oración por usted, para que Dios pueda operar grandemente en la vida de cada uno de nosotros. Y vamos a hacer esta oración. Padre, en el nombre de Cristo, yo bendigo a la familia, bendigo, Padre Celestial, a la congregación, Iglesia El Shaddai, bendigo esta nación de Costa Rica, Padre Celestial. Gracias por esta oportunidad que nos das para compartir el Evangelio, compartir, Señor, la oración. Señor, toda necesidad en ese cuerpo, ahora mismo yo vengo atando y reprendo toda enfermedad, todo lo que está afectando los pulmones. Reprendo toda falta, Señor, de respiración. Ahora mismo, Señor, el poder de Dios que pueda venir sobre usted ahora mismo, ahí donde usted está. Declárese en sanidad por medio de la palabra. Por la llaga de Cristo nosotros fuimos curados. Así que en el nombre de Jesús recibe ese milagro. Recibe en el nombre de Jesucristo la sanidad ahora mismo, en el nombre de Jesús. Padre Dios, gracias. Gracias, Señor. Reprendo toda fiebre, toda infección, todo cáncer, Señor, todo problema, Señor, en el corazón, Señor, ahora mismo. Todo flujo de sangre ahora mismo se detiene en el nombre de Jesús. Padre Celestial, ahora mismo declaro un milagro de sanidad sobre ese organismo. Todo gastritis, ahora la atamos y la reprendemos en el nombre de Jesús, Señor. Padre Celestial, gracias por traer ese milagro físico a los huesos, Señor. Gracias por traer ese milagro físico, Señor, ahora mismo sobre ese cuerpo, Padre. Toda aflicción lo reprendemos en el nombre de Jesucristo. En esta mañana, Señor, gracias por ese milagro de Dios en el nombre de Jesús, Señor. Padre, toda depresión, si hay problemas, Señor, con depresión, lo atamos, reprendemos. Si hay problemas de confusión, en el nombre de Jesús lo reprendemos y declaramos un milagro, declaramos paz, declaramos bendición de Dios sobre usted en esta mañana, sobre ese cuerpo que ha estado afectado ahora mismo, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por ese milagro de paz, de sanidad, en el nombre de Jesucristo. Te doy gracias, Padre Celestial. Bendice esta nación de Costa Rica. Señor, gracias por abrir los cielos. Gracias, Señor, por haber detenido el coronavirus. Gracias por haber detenido, Señor, esa influencia maligna. En el nombre de Jesús, Señor, te doy las gracias, Padre, por tu poder y por tu gloria. Glorifico tu nombre y exalto tu nombre sobre esta nación, porque Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores sobre Costa Rica, sobre Santa Ana. Señor, gracias, Padre. Presento mi país delante de ti, Señor. Presento, Señor, esta nación de Costa Rica, Padre, y te la entrego en el nombre de Jesucristo, porque tú eres el soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por traer la sanidad, la bendición de Dios. Abre puertas de trabajo, abre puertas de bendición.
Abre puertas en economía, Señor, para las familias. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias, Padre. En el nombre de Cristo presento a Nicaragua, Señor, a Honduras, El Salvador, México, Señor, Estados Unidos, Señor, allá en Bolivia, Señor, Chile, Perú, en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos milagro de Dios sobre toda Latinoamérica, Padre. Milagro de sanidades sobre toda, Señor, Latinoamérica, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre, el viento de Dios se lleva toda enfermedad, toda plaga, toda dolencia. En el nombre de Cristo sometemos toda enfermedad bajo tus pies, Señor, conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, Padre, porque tú eres el Dios, Padre de las naciones, tú eres el Dios de este mundo, Señor. Padre celestial, gracias porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de señores. Admirable consejero tú eres, Padre eterno, príncipe de paz. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder bendecir a nuestro país. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias, Padre. Señor, y toda persona que ha estado en el estado de coma, Señor, pon tu mano ahí, Señor. Sácala de ese estado de coma en el nombre de Cristo. Señor, dale vida a ese cerebro. Dale vida, Señor, a ese cuerpo. En el nombre de Jesucristo, Padre, glorifico y exalto tu nombre. En el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria al Cordero de Dios. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por todas las cosas que suceden, buenas y malas. Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Gloria al Señor. Quiero hacerle partícipe a usted que ya tenemos la posibilidad de que el domingo 21 de junio ya podemos abrir nuestra congregación. Ya tenemos, cumplimos ahora en junio 4 meses sin abrir las iglesias aquí en Costa Rica, pero gracias a Dios que hemos ido avanzando sobre este virus y ahora ya el 21 tenemos la posibilidad de abrir nuestros templos para la gloria y honra del Señor. Domingo 21, 9 de la mañana. Así que muchas gracias. Continuemos orando para que Dios se glorifique en todas las cosas. Quiero compartir con usted este pasaje de la palabra de Dios. A veces nosotros nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Cuando nosotros estamos en aflicción. A veces pensamos que Dios nos ha hecho a un lado, nos ha abandonado. Pero Dios siempre está con nosotros. En Éxodo 2:23 dice la palabra de Dios. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Dios siempre va a llegar justo a tiempo hacia la humanidad. Siempre cuando las personas a través de la historia sufrieron, ya sea por medio de las leyes, por medio de los reyes, por medio de plagas, Dios siempre se presentó, utilizó hombres o mujeres para traer la gloria de Dios y traer la manifestación del reino de Dios. Aquí en esta historia vemos que los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, de la esclavitud, y clamaron, dice, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Había hombres y mujeres en esa historia que creían en un Redentor, que creían en Dios, y ellos, por causa de la aflicción que tenían, dice que clamaron a Dios, clamaron, y dice la palabra de Dios que gemían por causa de la servidumbre en la cual estaban todo el pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Qué tremenda historia. Dios nos presenta, nos escribe a través de su palabra para decirle a usted que en los momentos duros, en los momentos claves, Dios siempre se va a presentar. Dios siempre va a traer personas conforme al corazón de Él para ayudarte.
para sacarte de la esclavitud, de la servidumbre, sea las drogas, alcohol, pobreza económica. Dios siempre va a traer su respuesta para cada uno de nosotros. Pero muy importante que dice la palabra de Dios, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. No importa nuestra condición, Dios siempre se va a acordar de ese gemido. Dios siempre se va a acordar de la condición del ser humano, capaz de Dios responder por causa del dolor humano. ¿Por qué? Porque Dios ama su creación. Somos hijos de Dios. La mano de Dios siempre va a estar acá. Igualmente a través de la historia, Dios siempre trajo sus profetas para hablar al pueblo y traer la dirección de Dios correcta hacia donde tenían que ir. La palabra de Dios dice que un día Jesús apareció también por causa del gemido y el clamor del pueblo de Israel a causa de los romanos. Y un día por causa de los pecados del pueblo y porque hubo gente que clamaron. Dice la palabra de Dios que un día Jesús nació en esta tierra. Por causa de gemido, por causa del plan que Dios tenía sobre la humanidad. El clamor de Israel siempre llega a Dios. Y por eso el clamor de nosotros siempre va a llegar a Dios. Sin embargo, el que debía morir en una cruz era usted y era yo. Pero Jesús murió por causa de que nosotros no podíamos llevar ese sacrificio, sino Dios utilizó a su Hijo para que llevara en él el pecado y la iniquidad de todos nosotros. Aún Jesús muriendo en la cruz del Calvario como un cualquiera, como un ladrón, por causa de nuestros pecados y que fue castigado, fue azotado, fue herido por causa de nuestras rebeliones y él fue clavado en la cruz del Calvario. La palabra de Dios habla que Jesús clamó a Dios y él dijo esas palabras: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Qué tremenda esa palabra de Dios que usted la ha leído en los evangelios. Padre, ¿por qué me has abandonado? Esa es muchas veces el escenario nuestro, el escenario suyo, el escenario mío, donde pensamos que Dios nos ha abandonado. Cuando Jesús dijo esas palabras: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque recordemos que Jesús era Dios. Jesús tenía esa parte divina. Sin embargo, él como humano, como persona humana, tuvo que cargar el pecado de todos nosotros. Él fue juzgado y toda la maldición cayó sobre ese cuerpo de Jesús. Y entonces él, al clamar como una persona humana, no como el Hijo de Dios, sino como una persona humana: Padre, ¿por qué me has abandonado? Quiere decir ahí entonces que Jesús estaba cargando el pecado de todos nosotros como una persona humana. Esa maldición que usted y yo teníamos y que no teníamos acceso a Dios, Jesús siempre llevó el control de todas las cosas, aún muriendo en la cruz del Calvario. La otra cosa que me llama la atención es que él dijo esto: en tus manos entrego mi espíritu. Cuando Jesús hubo dicho esto, él todavía tenía el control de su mente, de sus emociones. Y al final dijo: consumado es. Esa es una tremenda palabra de Dios para usted y para mí, que el plan de Dios se había hecho perfecto. Por causa de nuestros pecados y nuestras transgresiones, Jesús llegó en el momento clave cuando el pueblo de Israel empezó a gemir, empezó a clamar por causa de un libertador. Aquí también sucede lo mismo con el pueblo de Israel en el Viejo Testamento. Dice la palabra del Señor: y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos,
y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Qué tremendo es entonces que la palabra de Dios me dice esto. Y oyó Dios el gemido de ellos. No solo estaban gimiendo por causa de la servidumbre, sino dice la palabra de Dios que estaban clamando a Dios, estaban orando, estaban creyendo en un libertador, estaban creyendo que Dios iba a venir y los iba a libertar de alguna forma. Eso es lo que me dice la palabra de Dios. Y se acordó en su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuánto más entonces Jesús no se acordará del pacto de la cruz del Calvario con su Hijo Jesucristo para cada uno de nosotros? ¿Usted cree que está solo? ¿Usted cree que Dios te ha abandonado? Dios ha de acordarse del pacto de su Hijo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Así que usted no está solo. La gloria de Dios, la presencia de Dios está en medio de nosotros. Porque Dios es un Dios que siempre llegará a su tiempo en todos los términos, en todas las condiciones. Dios siempre va a llegar a auxiliarte, a levantar tu vida, a libertarte y traer también el milagro de las finanzas, el milagro de la sanidad, pero el milagro de la salvación es lo que Dios quiere para usted y para su vida. Este rey había oprimido a Israel. Este rey había hecho esclavo a cada uno de ellos. Pero ellos clamaron a Dios. Dice que Dios escuchó sus gemidos y cada uno de ellos. Déjame decirte algo. Hay muchos países en los cuales el pueblo de Dios está sufriendo. Si nosotros nos vamos a Latinoamérica, también hay una parte de Colombia donde los guerrilleros han hecho con los cristianos con lo que le da la gana. Han matado pastores, han secuestrado pastores en Colombia por causa del evangelio y por causa de la palabra de Dios, de que los evangelistas, los pastores, son personas que quieren llevar y sacar a las personas de las tinieblas a la luz. Los pastores, evangelistas y el pueblo de Dios son personas que rescatan a personas de las tinieblas. Esa gente que mata y destruye y que no les importa la vida de los demás. Ahí donde está el pueblo de Dios trabajando. Y por eso la guerrilla no, está en contra del pueblo de Dios. Porque está sacando parte de su ejército, parte de su guerrilla para que se conviertan a Cristo. Si nos vamos a Cuba, Cuba también igual ha hecho desastrosos con el pueblo de Dios y con los pastores. Los está persiguiendo. Si nos vamos al otro lado también, estamos hablando entonces de China. China que se supone que quiere controlar gran parte o todo el territorio, digamos, del planeta Tierra. China ha matado pastores, ha destruido este pueblo de Dios, los tiene encarcelados, los persiguen como animales. Y por eso la ejecución, muchas veces los juicios de Dios tienen que presentarse. Y muchas veces el pueblo que está gimiendo y que está clamando allá para que sean libertados, para que sean sueltos, llega un momento donde Dios va a escuchar este gemido. Hablemos de Corea del Norte. Corea del Norte con presidente que tienen. Igualmente ha dañado a pastores, ha encarcelado a pastores, ha matado a pastores, ha perseguido a los cristianos. Sin embargo, la mayoría de los periodistas, la mayoría de las personas del mundo no hablan de esto. Pero ahí están siendo torturados. Pero ¿cuántos de ellos estarán clamando por la libertad? Ningún rey en el pasado que esclavizó al pueblo de Israel, que estaba destruyendo al pueblo de Israel, no salió sin antes ser juzgado por Dios. Ningún presidente de esa tierra en los tiempos de hoy tendrá que ser juzgado por Dios.
Aunque quieran quitar las Biblias, aunque quieran quemar las Biblias, ¿por qué a los cristianos se les quiere encarcelar? ¿Por qué a los creyentes? ¿Por qué quieren cerrar iglesia? Porque a ellos no les conviene. En el nuevo orden mundial, nosotros como congregación, como pastores, estamos en contra del nuevo orden mundial. Por eso es la persecución. No estamos de acuerdo en tantas leyes depravadas que están soltando hoy en día. Porque en el nuevo orden mundial, que la mayoría de los presidentes están metidos acá, no quieren a los pastores y no quieren congregaciones, no quieren iglesias. Pero llega un momento donde el gemido de cada uno de nosotros, allá en Colombia, allá en Corea del Norte, allá en China, por lo menos encontramos más de 59 países persiguiendo a los cristianos, matando. Si nos vamos al África, si nos vamos al Congo, miles y miles de cristianos están siendo quemados, masacrados, asesinados. Sin embargo, no vemos a la ONU. No vemos a la OTAN, no vemos a muchos líderes políticos hablar eso porque no les conviene. Vemos aquí cómo esta palabra de Dios, que un rey que tenía oprimido al pueblo de Israel, el pueblo de Dios clama. Mi amigo en Cristo, déjame decirte esto. Cuando usted y yo oramos y clamamos a Dios, Dios viene a responder. No importa tu condición, no importa la condición nuestra, no importa si usted por su propia mirada o vista o sentir te sientes completamente abandonado, la misericordia y la gracia de Dios llegará, pero no deje de orar. Cuando usted ora y cuando usted clama a Dios, llega el momento donde los que te persiguen van a quedar en sus propias redes. Aquellos que han cavado hoyos para que usted caiga, déjame decirte que ellos son los que caerán y tú serás librado. No importa todo aquel ejército que acampe contra ti, como dice la palabra de Dios, pero la mano de Dios estará sobre ti. Bien dice la palabra de Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El gemido del pueblo, Dios es un Dios real. Sin embargo, nos encontramos un salmo, en el Salmo 115, versículos 5 al 8, dice la palabra de Dios. Los hombres, imagínese usted, quieren sacar a Dios de la constitución política, quieren sacar a Dios, quieren quemar la Biblia, quieren cerrar iglesias, quieren matar pastores, para irse tras la idolatría. Pero ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a eso? Quieren quitar a un Dios vivo, pero nunca podrán. Sin embargo, los hombres han hecho de árboles, de piedras, ídolos. Y vea lo que me dice la palabra de Dios. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que confía en ellos. No confíe en idolatría. No confíe en ídolos que fabrica el hombre. Porque necesitamos volvernos al Dios vivo, al Dios que camina, al Dios que oye, al Dios que habla, al Dios que puede sanarte, al Dios que puede libertarte, al Dios que puede llegar a tiempo a tu vida. Pero déjame decirte que si tú tienes un ídolo, tienes que apartarlo porque no hablan, no ven, no oyen, no palpan, no caminan, no sienten. Pero mi Dios tiene un gran sentir. Y por eso a través de la historia, Dios siempre va a visitar a su pueblo para que venga a tiempo a tu vida. En el Salmo 34, 17 dice, claman los justos y oye Jehová. Usted es un justo, mi amigo. Usted es un justo, usted es un hijo de Dios. Somos justos por causa de la sangre del Cordero. Somos justos por causa de la palabra de Dios. Claman los justos y Jehová oye y los libra, dice, de todas sus angustias.
Qué tremendo es la palabra de Dios. En el Salmo 34, 4 al 6 dice, busqué a Jehová, dice, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Oiga, qué tremenda palabra de Dios nos da, le da a usted y me da a mí. Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Qué tremendo es cómo es que Dios se acuerda de las promesas de nosotros. Él dice, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Oiga lo que me dice la palabra de Dios. En Miqueas 7, el versículo 18 dice esto. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué extraordinario es Dios en la vida de cada uno de nosotros. En el Salmo 139 dice la palabra de Dios, verso 7. Salmo 139, verso 7. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el sol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá a tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Esta es tremenda palabra de Dios. ¿Qué estás pasando? ¿Cuál es tu miedo y tu temor? Si tú crees que Dios ha estado aislado o escondido, no es cierto. Dios está esperando tu clamor. Dios está esperando que usted ore. Dios está esperando que usted le invoque a Él. Dios está esperando que usted clame y gima delante de su presencia. Dios quiere que usted se vuelva a Él. Dios quiere que donde usted esté, vuélvate a Dios. Ya no le dé más la espalda a Dios. Dios no quiere que usted sea más un esclavo. Dios no quiere que usted sea más un esclavo. Dios no quiere que usted sea más una persona que esté en derrota y que esté sufriendo. Es el momento de Dios para usted. Es el momento de Dios para las naciones. Es el momento de Dios para los países. Es el momento de Dios del clamor y de volvernos a Dios. Es el momento de levantar la bandera de Dios. Es el momento de levantar el estandarte de Dios. Es el momento de levantar el nombre de Dios que está queriendo ser borrado. Es el momento que las iglesias, los pastores, el liderazgo, es el momento de levantarnos. Ahora es el momento, no hay otro. Ahora es el momento de buscar de Dios. Ahora es el momento de ir a la iglesia. Ahora es el momento de llevar nuestro clamor a Dios. Ahora es el momento. Y por eso Dios está a tiempo de traer una nueva visitación a su pueblo. Dios está en momento de traer un nuevo avivamiento para su pueblo. Llega un momento donde Dios quiere visitarnos nuevamente. Y Dios quiere visitarte. Y Dios quiere visitar tu familia. Quitar tu dolor, tu dolencia, tu ruina, tu pobreza. Dios quiere prosperarte. Y Dios quiere bendecirte. Yo quiero guiarte en esta oración. Quiero guiarte. Y si usted puede repetir conmigo ahí donde usted está. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, perdóname por todo pecado. Límpiame con tu sangre preciosa. Yo te acepto como mi único Señor y Salvador de mi vida. Sálvame. Inscríbeme en el libro de la vida. Yo me declaro salvo, salva. En esta hora, por tu gracia. Si tú has hecho esta oración, busca un pastor
lee la palabra de Dios, busca una congregación y vas a ver el milagro, el gran milagro que Dios está a punto de realizar en tu vida. Dios está a punto, pero a punto de traer su bendición sobre usted. No se desespere y entrégale todo tu temor a Dios. Llega el momento de la bendición de Dios a tu vida. No te esconda más. Dios te visitará aún en ese cuarto donde usted está, llorando o clamando. Dios entrará ahí y te va a visitar y te va a liberar. La mano de Dios está sobre usted. Pronto la mano de Dios estará sobre su vida, porque tenemos un Dios que oye, un Dios que toca, un Dios que camina, un Dios que visita, un Dios que tiene sentimientos. Le habló el pastor y capellán Luis Abreu. Muchísimas gracias a usted. Nos vamos a ver ahora el próximo martes a las 5 de la tarde. Próximo martes 5 de la tarde. Qué bueno, Dios. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias.